¿Qué tal, amigos? Mientras me cebo unos matecitos, les quiero contar que hace rato que quiero hacer el video de este Fisher PH360K, que es un clon exacto del Sanyo C15, y era absolutamente necesario conseguir un Sanyo C15 para poder hacer una comparativa. Por esa razón no lo he hecho, hace años que lo tengo este equipo, hasta ahora que conseguí que me prestaron un Sanyo C15. No está en las condiciones en las que está el Fisher, está bastante baqueta, pero sirve para hacer la comparativa perfectamente. Ya a simple vista se ve que son prácticamente iguales, son exactamente iguales, excepto donde dice las marcas, inclusive atrás. Esta perilla que tiene el Sanyo no es la original la perdieron y le pusieron este injerto. Ambos tienen 4 bandas, 2 de onda corta, AM y FM. Esto lo aclaro porque hay algún Sanyo C15 que he visto en internet que tiene solamente AM y FM. Por el resto son exactamente iguales. Así que el video vale para ambos. Salvo alguna aclaración puntual de algún detalle, todo lo demás es exactamente igual en el Fisher que en el Sanyo. Así que bueno, hecha la aclaración, sigo tomando mate y arrancamos de lleno con el video de este hermoso mini componente o grabador tipo mini componente. Este es un radiograbador con estilo a mini componente marca Fisher, modelo PH360K, fabricado o probablemente ensamblado en la Argentina en los años 80, y que es un clon exacto del Sanyo C15, que también se vendió en la Argentina, pero que venía directamente desde el Japón. Un diseño rectilíneo que imitaba a otros equipos con componentes separables. Esta configuración con parlantes desmontables estaba de moda en esa época y combinaba la integridad de un radiograbador con la versatilidad de un equipo con parlantes ajenos al cuerpo principal. Al levantarla, la manija de transporte trababa a ambos parlantes para evitar que se salieran cuando era transportado. El largo de los cables permitía separar a uno de otro a una distancia de 2.6 metros aproximadamente. Se conectaban al equipo a través de 2 mini plug de 3.5 milímetros en L. Las cajas eran de 2 vías, con tweeter y woofer. Hay un tercer elemento, pero es solo decorativo. La parrilla metálica incluye una curvatura hacia afuera que no coincide ni está alineada con nada del resto del diseño de la caja, pero que sin embargo le queda bien. Tiene una sola casetera sin auto-reverse ni full auto-stop, pero de un funcionamiento correcto y de accionar suave. Posee cuentavueltas. Los controles de volumen y balance son del tipo deslizables, al igual que los del ecualizador gráfico de 5 bandas. Este incrementa y atenúa 10 decibeles en cada una de ellas. El búmetro presenta una sola escala para ambos canales de hasta 40, sin referencia a ninguna unidad eléctrica, con 10 indicadores, en donde los 2 primeros señalan al equipo operativo o Power On y el resto indican la intensidad. El otro LED separado es el piloto para la sintonía de la FM estéreo. Un interruptor permite elegir entre mono y estéreo para la FM. La radio es de 4 bandas, 2 de onda corta, de 2,5 a 7 MHz y de 7 a 22 MHz. La amplitud modulada de 540 a 1600 kHz y la frecuencia modulada de 88 a 108 MHz.
La perilla tiene un control interno de sintonía fina para las ondas cortas. Incluye un micrófono incorporado por cada canal. Tiene posibilidad de entradas y salidas de línea externa a través de conectores RCA, mientras que las de micrófonos son con mini plug de 3.5 milímetros. La antena es una sola y es de 6 segmentos, y el largo total extendida es de 71 centímetros. El jack de auriculares es de los grandes, de 6.3 milímetros, y al conectarse, interrumpe la salida de los parlantes. El interlock es del tipo figura de 8. Se puede seleccionar entre 3 tensiones distintas de red según el país en que se use: 120 volts, 210 o 240 volts. Utiliza 8 pilas grandes o del tipo D. Para abrirlo, es necesario extraer las perillas del sintonizador, las 5 del ecualizador, sacar los 5 tornillos de la parte trasera y abrir la tapa de la casetera. Estos 4 son de 57 milímetros de largo y atraviesan el cuerpo principal y a la placa, enroscando en la tapa del frente. El quinto es el corto de cabeza fresada que enrosca entre los conectores RCA. De esta forma salen las 2 carcasas y dejan a la vista, y muy cómodamente, a toda la circuitería del equipo para poder acceder a ella. La antena hace contacto con la entrada del receptor a través de esta pieza metálica. Empezamos por esta placa que incluye a la fuente de alimentación y al amplificador de potencia. El transformador está fijado a la estructura por medio de 2 tornillos, y este mismo sostiene a toda la placa con la ayuda de 2 guías. Sobre esta están las conexiones desde el portapilas por medio del conector CP14, la entrada de 220 volts, la selectora de tensiones, la alimentación y el interruptor del mecanismo por medio del CP13, la del circuito principal por medio de 4 cables. El número 3 envía los 12 volts desde la fuente hacia el interruptor principal. El naranja número 2 recibe nuevamente los 12 volts al accionar el interruptor. Estos pasan por un transistor Q801, que es un Sanyo 2SD734, y un diodo Zener D801, 82Y, y vuelven a la placa principal por el cable amarillo número 1 como 8 volts estabilizados para alimentar a los preamplificadores y a los circuitos del sintonizador de radio. Esta etapa tiene una resistencia R801 de 4.7 ohms que funciona como fusible en caso de alguna falla. El cable marrón número 4 corresponde a los 12 volts provenientes del interruptor del mecanismo y que al accionarlo alimenta a los amplificadores del circuito de tape. Aquí también están las salidas de los parlantes a través de 2 mini plug, la de auriculares, la alimentación para el búmetro por medio del CP12 y la entrada de señal al amplificador final por medio de un cable mallado en el conector CP11. El pin central de este, el número 2,
es el punto central del negativo o la masa que vincula a todos los circuitos. Los pines 1 y 3 son los canales izquierdo y derecho. El integrado IC8 de salida está debajo de este disipador, fijado por medio de 2 tornillos. Y es un Sanyo LA4500 que, con los 3 ohms de impedancia de los parlantes y los 12 volts de la fuente, entrega 5.3 watts de potencia máxima por canal. Esta otra placa, vinculada a la principal por medio del conector CP6 y perpendicular a ella, contiene los conectores RCA de entrada y salida de línea. De los micrófonos Electret internos cableados por medio del conector CP7 y de los micrófonos externos con entradas mini plug con la red de atenuación correspondiente a cada una. Se extrae muy fácilmente. Este mini plug hembra del micrófono izquierdo es un poco más grande que el derecho porque incluye unas inversoras que, al conectar un solo micrófono en este, lo toma como monoaural y permite grabar a ambos canales en forma simultánea con un solo micrófono. Queda a la vista la placa principal conteniendo a los circuitos del sintonizador de radio. Este integrado vertical es el IC1, que es un TA7358AP, o que también puede ser un Sanyo LA1185, y es el primer amplificador del receptor de FM llamado front end. El tándem o capacitor variable múltiple, la antena de ferrita solo para la amplitud modulada, el IC2, que es un LA1260 e incluye a casi todas las etapas del receptor de AM y FM. En este Test Point 2 se verifican los 10.7 MHz de la frecuencia intermedia de la FM en un ajuste de fábrica. La selectora múltiple S1 de 4 posiciones para seleccionar a las bandas de radio. El conector CP1 corresponde al capacitor variable de 4 picofaradios de la sintonía fina. Y el IC3, otro Sanyo, el LA3361, es el demodulador de la FM estéreo. En este Test Point 3 se verifica la señal piloto de 19 kHz y se ajusta con este SBR1 de 10 kΩ. El cable marrón 1 del CP3 es la salida de tensión negativa para el LED piloto de estéreo, y el cable rojo es la señal proveniente de la suma de ambos canales desde las R126 y R226 de 68 kΩ para excitar al búmetro digital. La selectora de funciones S4, los preamplificadores del cabezal para grabación y reproducción, además de un control automático de nivel, están incluidos en este IC4 M51164L. La inversora PlayRec y junto a ella los conectores CP4 del cabezal de grabación y reproducción y el CP5 correspondiente al cabezal de borrado. En el Sanyo C15, este IC4 es otro modelo, el TA7328AP, y está montado sobre una placa externa junto a otros componentes para poder adaptarlo, como el M51164 del Fisher. Esta es la única diferencia en cuanto a electrónica que pude notar entre ambos modelos. En el resto, parecen ser exactamente iguales. Finalmente, está el conector CP8 como entrada de tensiones desde la fuente de alimentación. En la parte frontal y superior tenemos al circuito impreso del ecualizador gráfico
basado en los integrados IC5 e IC6 M5226P de la firma Mitsubishi y que están diseñados casi al pie de la letra de lo que indica el datasheet de estos como recomendación. Tiene capacitores electrolíticos de perfil bajo y tornillos de cabeza fresada, porque hay poco espacio en ese lugar casi pegado al frente del equipo. Hay leves diferencias entre las frecuencias reales calculadas y las que se presentan en la serigrafía. El CP2 entrega la tensión de alimentación, las entradas de audio al circuito desde los preamplificadores y la señal que deshabilita el modo estéreo en el IC3 por medio del interruptor S3 conectado en el CP9. Mientras que el CP10 envía las salidas de los canales izquierdo y derecho ya ecualizados hacia los controles de balance y volumen. A pesar de que en el impreso indica 250 kΩ, los potenciómetros son dobles de 100 kΩ lineales. Este detalle aparece en ambas versiones. Este bastidor de color negro tiene un adhesivo espejado que refleja a la aguja indicadora del dial. Además, del lado derecho ubica a los indicadores de LED, el cuentavueltas de la casetera y los controles de balance y volumen. La plaqueta de los LEDs tiene al integrado IC7, el Sanyo LB1423N, que es un búmetro de 5 LEDs. El D601 es lo que por fuera parecen 10 LEDs cuadrados pequeños, pero en realidad son solo 5 divididos a la mitad, en forma de B corta o U. A la izquierda, el solitario LED de la FM estéreo, el D602. Los 4 cablecitos corresponden a la alimentación positiva y negativa, la señal de audio y la del piloto de FM. La señal de audio proveniente de la salida del ecualizador ingresa a esta placa por medio de 3 cables separados. El control de balance es un potenciómetro simple lineal de 20 kΩ y el atenuador o control de volumen es uno doble de 10 kΩ logarítmico sin derivación. Por esta razón, el equipo no cuenta con sonoridad o loudness. La salida hacia el amplificador de potencia es por medio de un cable mallado, porque, hasta llegar a él, pasa cerca del transformador de alimentación, y si fuesen cables simples, podría inducir ruido alterna o 50 Hz. El dispositivo de movimiento del dial es simple, con la polea principal fijada al tándem por medio de un tornillo. Dos poleas pequeñas en los extremos del dial y el comando que, por cuyo interior, pasa el eje del capacitor variable de la sintonía fina. Este S3, que tiene como única función la de deshabilitar el modo estéreo en la radio FM. Los micrófonos internos son 2 del tipo Electret. El mecanismo de la casetera no es sofisticado y sin embargo es de un funcionamiento muy decente para un equipo de estas características. La polea del capstan es en gran parte metálica, pero también tiene plástico. Esta no tiene mucha inercia por falta de peso
y tampoco está balanceada. La correa principal, que es una electrogoma B larga 514, es de sección cuadrada, al igual que la del cuentavueltas, que es la número B432. El cabezal de borrado es de aproximadamente 525 ohms y el de audio de 220 ohms por cada canal. El pinch roller es de 13 por 8.3 milímetros. El motor es de 12 volts y 2400 revoluciones por minuto con sentido de giro antihorario y tiene un ajuste electrónico interno de velocidad. El auto-stop es mecánico y funciona correctamente. Siempre. La tapa de la casetera se abre suavemente gracias a este simple mecanismo hidráulico. El acrílico puede extraerse para acceder a limpiar los cabezales y el pinch roller. Aquí hay una pequeña muesca para realizar el ajuste del azimut del cabezal. Los parlantes se desarman sacando los 4 tornillos iguales de 32 milímetros. Tiene una cruz de madera en su interior, pero no es por una cuestión de mejoramiento acústico. Es para sostener a las paredes laterales y que no vibren con la presión sonora. Los acoples mecánicos están fijos al gabinete por medio de tuercas. El parlante de 4 pulgadas es de rango extendido para bajos y medios, de 3 ohms y 7 watts de potencia máxima admisible. El tweeter es un transductor piezoeléctrico de 20 milímetros de diámetro conectado en paralelo que no necesita divisor de frecuencia ni filtros, ya que su impedancia es muy alta con respecto a la del parlante y no modifica el valor final de la caja. Las fallas más obvias y características son las de la casetera, por sus partes móviles y, por supuesto, por su antigüedad. La limpieza de todo el mecanismo, incluidos los contactos eléctricos, lubricación solo donde es necesario, el reemplazo de las correas y del pinch roller, y si fuese necesario, también del cabezal. Al ser un mecanismo simple, la solución para ponerlo a funcionar también lo es. La ausencia absoluta de señales de vida puede darse porque el interlock del impreso tiene una inversora que desconecta el banco de baterías en caso de enchufar al equipo para evitar cargar a las pilas que no son recargables y generar una posible explosión. Esta suele carbonizarse y ponerse resistiva. Se puede solucionar puenteando la inversora, pero no hay que olvidarse de tener esto en cuenta si se intenta volver a usarlo con pilas. Otra situación puede darse si el transformador tiene alguno de sus bobinados abiertos y no entrega los 12 volts de alterna al rectificador. Podemos medir la tensión continua de la fuente, que suele estar entre los 12 y los 15 volts, dependiendo de la carga. De haber indicios de alterna, es seguro que hay alguno de los diodos rectificadores averiado o el capacitor de filtro C801, que está en corto o con baja impedancia. Seleccionando radio o línea, en el terminal número 2, debería aparecer la misma tensión de la fuente. Si esto no es así, la selectora de funciones, el cableado o el impreso hacia ella
están abiertos en algún punto. Si al encender el equipo prenden solo los dos primeros segmentos del búmetro, los de Power On, acompañados de un en los parlantes y no hay audio, verificar la tensión de alrededor de 8 volts en el cable amarillo número 1. De no existir, es muy probable que el estabilizador de tensión Q801 y D801 tenga alguna falla y la R801 esté abierta. También suele haber soldaduras resquebrajadas en los conectores de salida o en el de auriculares. E inclusive el del propio transformador. Esto genera falsos contactos y ruidos. Las patitas metálicas de las inversoras y selectoras también sufren de este mal porque están sujetas a movimientos y se fatigan las soldaduras. Además, muchas veces estas piezas metálicas ofician de puente para la masa y al no estar presentes genera fallas en los circuitos. Salvo que hayan estado en un entorno de mucho polvo, estos potenciómetros son bastante buenos y no suelen averiarse, generando esos desagradables ruidos y chasquidos. Se pueden limpiar o, si fuese necesario, directamente reemplazarlos. El cambio de capacitores en estos equipos antiguos siempre es un buen ejercicio, pero si están funcionando, hay que evitarse la complicación y el trabajo de reemplazarlos. Bueno amigos, hasta acá llegamos con el video. El sonido obviamente es el de un radiograbador, no es el de un equipo grande o de algún tipo de mini componente más sofisticados como los que había en ese momento. Por ejemplo, los Hitachi J3, los J5, los Sony FH55W, los Philips Sound Machine D8614, etcétera, etcétera. Había una cantidad de equipos con características muy superiores a este y que eran obviamente mucho más caros. Pero este, bueno, es muy lindo, suena muy bien y era obviamente más económico, claro. Estoy seguro de que en este video hay información útil para quien quiera reparar uno de estos y para volver a sentir un poquito el sonido de los 80, de cómo escuchábamos la música en ese entonces. El único inconveniente de reparar estas cosas es que los repuestos, en algún caso, más que nada las correas, están medias desaparecidas de las casas de electrónica, pero hay que rebuscarlas, hay que ir a las casas de electrónica vieja o pedir en la casa de electrónica de confianza que traigan, porque se siguen fabricando esas cosas, aunque en mucha menos cantidad que en el momento en que era auge. Les agradezco por ver el video y los animo a que reparen este tipo de equipos. Yo también les agradezco, aprovecho para agradecerles siempre en los videos que me preguntan si yo les puedo reparar sus equipos. Yo no estoy haciendo reparaciones, pero me halaga de alguna forma que ustedes me pidan que se los arregle, porque quiere decir que les gusta mi forma de trabajar. Mi trabajo es otro en este momento, solamente estoy haciendo estos videos como hobby. Sin embargo, bueno, siempre también recomiendo buscar un buen técnico, alguno que tenga paciencia, o ir al radio club de su zona, donde hay muchos técnicos que siempre están dispuestos a dar una mano y a ayudarlos y reparar estas cosas que no son tan rentables de reparar como equipos más modernos, pero gustan estas personas de reparar este tipo de equipos, así como yo. Si tienen alguna duda y quieren consultarme, mándenme un mensaje y con gusto los voy a ayudar. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.